Yo soy Carmen Pedrosa García y voté por primera vez en 1955, cuando tuvimos la oportunidad de que se le concedió que el voto a la mujer. Yo tenía 26 años cuando voté por primera vez. Y pues para mí se me chocó porque sí entendía más o menos que era necesario que la mujer participara, porque nos tenían pues muy relegadas. Yo fui con mi esposo porque él también era muy amante de votar. Y íbamos a votar los dos con mi esposo. ¿Cómo se llama su esposo? Se llamaba Rafael Bonilla. A él le dio gusto que ya nos fuéramos a votar, porque él tenía cierta preparación y no lo vio mal. Otros no, decían que no, que uno no debía votar, que había de estar cuidando a los niños y haciendo la comida en su casa. En 2021 pasará a la historia de México como el año de las gobernadoras. Décadas de lucha feminista por garantizar sus derechos políticos ha llevado al país a unos resultados electorales que han revolucionado el tablero político y sienta un precedente de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Después de 68 años de haber obtenido el derecho de votar y ser votadas, por primera vez habrá 6 mujeres gobernadoras y una jefa de gobierno de manera simultánea en México. Bienvenidos a Hagamos que Suceda. Después de la Revolución Mexicana, que las mujeres habían planteado mucho, habían participado mucho. La primera que lleva la demanda puntual para el reconocimiento del voto de las mujeres es Hermila Galindo, en el Congreso Constituyente de 1916, ¿ves? Y ese fue un tema que también se abordó en el Congreso Feminista de Yucatán de 1916. En 1923 se reconoce el voto municipal, y esto lleva al Congreso a Elvia Carrillo. En 1923 esto lo hace Felipe Carrillo Puerto. También llegan en ese momento Raquel Ricci y Beatriz Peniche de Ponce. Pero realmente el Frente Único Pro Derechos de la Mujer lo plantea el presidente Lázaro Cárdenas en 1937, y en 1946 la Cámara de Diputados modifica el artículo 115 de la Constitución para incluir a la mujer mexicana como participante en las elecciones municipales. Nos gustaba, queríamos votar porque queríamos, pues, existir, que no existíamos. Estábamos la fila de mujeres y la fila de hombres. Sí, eso sí nos separaban. Nueva Zelanda fue el primer país en aceptar que las mujeres votaran en 1893. Australia en 1902. 50 años después, México. Ellas son algunas de las mujeres que han participado en esta lucha. Aparece la primera revista feminista, Las Violetas de la Náhuac, fundada y dirigida por Lauriana Wright, escrita solo por mujeres, y en el primer número de la revista demandaban el derecho al voto. Hermila Galindo fue secretaria particular de Venustiano Carranza y envió al constituyente un escrito solicitando derechos políticos para las mujeres. En 1916 mandó una ponencia al primer Congreso Feminista de Yucatán, causando revuelo entre las propias participantes. 3 mujeres resultaron electas como diputadas al Congreso Estatal: Elvia Carrillo Puerto, Raquel Zip y Beatriz Peniche. Además, Rosa Torre fue electa como regidora en el Ayuntamiento de Mérida, pero cuando Felipe Carrillo Puerto fue asesinado en 1924, ellas fueron obligadas a dejar sus puestos. Amalia González Caballero de Castillo Ledón fue la primera mujer que formó parte de un gabinete presidencial con Adolfo Ruiz Cortines. Adela Formoso de Obregón, Santa Cecilia, activista, feminista, escritora y educadora, fundó y dirigió la Universidad Femenina de México.
María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia fueron las dos primeras mujeres que llegaron al Senado de la República. En 1953, las mujeres obtuvieron el derecho a votar y ser votadas, pero tuvieron que pasar 26 años para que una mujer fuera gobernadora. Porque el hecho de ejercer el sufragio no solamente es votar por alguien, sino ser votada, es decir, ser postulada por un partido para fungir en un puesto de elección popular. Ese es el mayor reto que hasta la fecha siguen enfrentando las mujeres mexicanas y las mujeres del mundo. Entonces, digamos, la inserción de las mujeres en la política pues ha sido una manera más clara. Sucede cuando en 1979 Griselda Álvarez se convierte en la primera mujer que funge como gobernadora del país. Es la primera gobernadora en 79 por el PRI, por el Partido Revolucionario Institucional. Fue gobernadora de Colima. En mi administración, desde luego, y esto es una cosa curiosa, desde luego hay mucho más hombres que mujeres. ¿Por qué? Porque todavía nuestro fenómeno, digamos, de alguna palabra, de alguna manera, el fenómeno feminista se ha dado con lentitud. La preparación de la mujer, y lo tenemos que aceptar, no es todavía tan completa, tan generosa como debe ser. Han sido 9 las gobernadoras que ha tenido México. Primera mujer en ser gobernadora en México. Fue de Colima en 1979. Gobernadora de Tlaxcala en 1987. Gobernadora de Yucatán en 1991. Jefa de gobierno interina del entonces Distrito Federal en 1999. Gobernadora de Zacatecas en 2004. Gobernadora de Yucatán en 2007. Gobernadora de Sonora desde 2015. Gobernadora de Puebla en 2018. Jefa de gobierno de la Ciudad de México desde 2018. Recordemos que esto en los 90 se empezó a hacer el debate sobre la necesidad de acciones afirmativas y de cuotas para integrar a las mujeres, y aunque al principio fueron indicativas y por primera vez para las elecciones de 1997 se aplica esta del 30-70, que se asumió como que era del 30% para las mujeres en los últimos lugares y de relleno. Eso se fue cambiando. Y bueno, hubo una siguiente reforma donde tenían que nominar 40-60, después llegamos hasta que es 50-50, hasta llegar hasta el 2019 con esta reforma de paridad total. Tuvimos que emitir unos lineamientos que después, por otras razones, también el tribunal los confirma, que obliga a los partidos nacionales a nominar de las 15 gobernaturas que estaban en disputa por lo menos 7 mujeres. El ser de las primeras mujeres que llegan a ocupar estos cargos implica que se van a encontrar en un mundo muy masculino. Dice Michelle Bachelet, que cuando una mujer llega a la política, la que cambia es la mujer. Cuando llegan muchas mujeres a la política, la que cambia es la política. Entonces es por esto muy importante ubicar que esta presencia de las mujeres debe ser sostenida, y sobre todo se ha conseguido a través de las leyes de paridad que han permitido ir colocando mujeres en el poder legislativo, como secretarias de Estado. Las primeras secretarias de Estado también empiezan a llegar a ese cargo en 79 más o menos, 78, 79. Y luego la participación de las mujeres en el nivel del Poder Judicial, que solamente ha habido 2 fiscales generales, 2 procuradoras, porque entonces era un sistema de procuración de justicia, y entonces encontramos que el reto ha sido ir incrementando la representación proporcional
Muchas de las candidatas sufrieron descalificaciones, ataques, por su edad, por su físico, por ser mujeres. O sea, el ataque era por ser mujeres. Entonces, aunque vamos por un lado avanzando en la paridad, obviamente queda mucho que hacer porque tenemos todas estas resistencias culturales y estructurales, ¿no? Que no basta pues con tenerlo en la ley. En 68 años, solo 6 mujeres han buscado llegar a la silla presidencial. Rosario Ibarra de Piedra en 1982 y 1988. Marcela Lombardo y Cecilia Soto en 1994. En 2006, Patricia Mercado hizo lo propio. Josefina Vázquez Mota en 2012. La última aspirante fue Margarita Zavala en 2018. Ninguna lo logró, pero sin duda abrieron brecha. El mensaje de unidad, de dignidad, de valor y de decisión para acabar con los malos gobiernos de México y del mundo. Sí hubo, por supuesto, problemas de género y hubo un trato desigual para los otros, en comparación con los otros candidatos. Pero ese no, el principal reto era cómo resolver, cómo tener una respuesta adecuada, cómo poder plantear un programa inspirador, tomando en cuenta que era una candidatura de un partido pequeño, nuevo. De hecho, fue con mi candidatura que el PT ganó el registro. ¿Cómo resolver eso? Más bien fue un reto intelectual. Cuando yo fui candidata a la presidencia fue cuando Michelle Bachelet en Chile ganó la presidencia de la República. Ella en su primer mensaje cuando tomó posesión dijo, hace 15 años, hace 10, hace 5, no nos hubiéramos imaginado una mujer presidenta. En ese contexto yo fui candidata. Y fui candidata donde más, digamos, según los estudios, de cada 10 votos que yo tuve, 6 fueron de mujeres. Y las tuve en todas las casillas, o sea, mujeres muy ricas, mujeres muy pobres, mujeres de todo el país, del campo, de la ciudad, de alguna manera se identificaron con mi candidatura por el hecho de ser mujeres, ¿no? Por el hecho de identificarnos en ese sentido. Decir, antes de eso, lo más difícil era el voto de las mujeres, porque las mujeres decían, a ver, si yo no puedo, si yo estoy aquí con mis responsabilidades familiares y esto es lo que nos tocó a nosotras, pues ella tampoco puede. O sea, yo no le voy a dar mi voto. El voto más difícil a conquistar fue en esta historia de participación política de los últimos quizás 30 años de nuestro país, fue el voto de las mujeres. Pero una vez conquistado, una vez, digamos, yo decía, por eso decía que en el 2006 a mí me tocó un contexto distinto de mujeres diciendo, oye, si yo puedo, si entré a la universidad, si puse una empresa, si me separé de mi pareja porque vivíamos violencia y preferí vivir sola y sacar adelante a mis hijos, si yo puedo, ella también puede. Y entonces voy a votar por ella. Entonces hubo una entrevista en donde mi jefe de prensa no estaba presente en la entrevista, entonces bueno, pues me entrevistó y pasó además el fotógrafo de esa revista que me entrevistaba, y punto, yo me concentré en dar mis respuestas, y a la hora de ver el reportaje era sobre mis piernas. Entonces estaban mis respuestas, pero 5 fotos de mis piernas, desde todos los ángulos, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Las mujeres en este debate ya ganamos. Es la primera vez que una mujer participa en un debate por la presidencia de la República con candidatos varones. Y afortunadamente a mí me tocó, no le tocó a las que me antecedieron, pero a mí me tocaron reglas más democráticas, ¿no? Es decir, en los medios de comunicación tenían que cubrirnos a todos los candidatos y candidatas, los debates, ¿no? Las que fueron candidatas antes, Rosario Ibarra y Cecilia Soto, bueno, ni siquiera imaginarse que pudieran participar en los debates. Yo sí pude participar
en estos debates y poner en ese sentido esta agenda, que era una agenda finalmente muy novedosa, ¿no? Los derechos de la diversidad sexual, digamos, que ninguna persona fuera discriminada por vivir una sexualidad, digamos, distinta a la heterosexual. Entonces, eso significó para mí ser candidata a la presidencia, poner en la agenda nacional temas que en ese momento eran considerados como muy exóticos, muy fuera de lugar, pero mira, menos de 10 años después, pues realmente son parte de la agenda pública. El resultado del proceso electoral del 6 de junio fue favorable para las mujeres gracias a una lucha de casi 2 siglos. El camino ha sido difícil. Aquí algunos de los cambios que han definido el rumbo hasta hoy. En 1993 se aprobó la primera reforma a la ley electoral en la cual se invitaba a los partidos a promover la participación de las mujeres. En 2011 se logró una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que obligaba a los partidos políticos a cumplir con una cuota de hombres y mujeres a los cargos de elección. Con esto, en 2012 se logró un incremento de mujeres diputadas y en 2014 se aseguró en la Constitución la paridad en el Poder Legislativo. En 2019 se consiguió la reforma constitucional paridad en todo, lo que representa el mayor consenso político en el reconocimiento del liderazgo, talento y los derechos ciudadanos y políticos de las mexicanas. Al principio, hace 10 años, cuando mi hija nació, no faltaba quien me dijera que era una mamá insensible porque la cargaba conmigo al trabajo o porque pasaba menos tiempo del que una mamá tradicional tendría que pasar con sus hijos. Yo creo que el ejemplo educa y al final me siento satisfecha por lo que hago porque estoy convencida de que quiero que mi hija tenga incluso mucho más libertades de las que tengo yo y de las que tuve yo, y creo que tenemos que ir educando a eso, hacia la igualdad. Así es que hay que combinar perfectamente el ser mamá con trabajar como el ser papá con trabajar, porque al final luego dicen, es que el problema es que las mujeres son las que educan y educan entonces a los hombres machistas y a las mujeres sumisas. No, para mí, el principal problema es que digan que nuestra responsabilidad es educar. La responsabilidad de educar es de los dos. Desde ahí ya está el problema, ¿no? Entonces, un poco es ir cambiándonos este chip de que todos tenemos las mismas responsabilidades en el hogar. Hoy recibí la constancia de gobernadora electa. Reconocemos la responsabilidad con la que actuó el Tribunal Electoral del Estado. Lo más duro es estar entre dos bandas delincuenciales, porque aquí fueron 3 fuerzas en donde no hay respeto a los principios, en donde creen que el billetazo puede dominar las conciencias. El juego más perverso que he vivido, la campaña más ponzoñosa, pero la más sublime. Esa fue la compensación, pero fue muy complicado. De ninguna manera que si 6,000 votitos, no, yo creo que teníamos como 60,000 votos, me quedé con 31, pero ¿qué no hicieron ese día y los días anteriores? Ya platicaremos otra vez, pero los puestos de venta, de compra de votos ya eran públicos. Aquí se compran votos, 2 días se montaron así en Ciudad del Carmen, muy difícil. Protesto, guardar y hacer guardar y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernadora del estado de Tlaxcala que el pueblo me ha conferido. Para ser gobernadora de Tlaxcala tuve varios atentados, fue muy complicado, muchos compañeros estuvieron pues hospitalizados porque fueron agredidos. Y pues fue una situación muy fuerte, ¿no? De muchos ataques también, de guerra sucia. Y bueno, pues todo eso, pues a veces piensas, pues ya no quiero saber nada de esto, pero siempre he seguido luchando. Ahí llegué hasta las últimas consecuencias. Santiago Nieto, que estaba en la FEPADE, me reconoció como víctima de violencia política. Y ahí ya quedó jurisprudencia y se han caído varias
candidaturas para que mujeres también no permitan ser violentadas. Y esas son mis luchas. Mi lucha es que le vaya bien a las mujeres, no permitir los abusos de ningún tipo. Y esa es también parte de esa fortaleza que me da, a pesar de que es difícil, pues también lo tomo como un reto para continuar y no dejarme vencer. Vamos juntas, vamos juntos, todas y todos, para que nadie se quede atrás. No es una conquista lo que estamos logrando y que hay que seguir trabajando justamente en esta igualdad que nos merecemos en todos los sentidos, ¿no? Y yo creo que cada vez son más también los hombres que participan en esta dinámica, que participan en esta posición de que las mujeres tenemos que estar en espacios de toma de decisiones, en espacios importantes, y eso es algo que yo celebro mucho, eso es algo que yo celebro, al menos aquí en Morena no necesitamos de cuotas para que nuestros dirigentes pensaran en mujeres para espacios importantes de elección popular. Y eso es algo que yo celebro muchísimo, que aplaudo de Morena, que aplaudo de nuestro presidente de la República, que tiene un gobierno paritario. Yo le agradezco a los chihuahuenses profundamente que me hayan elegido como su nueva gobernadora. Que los sueños se cumplen, que la determinación de una mujer es invaluable, que no nos damos cuenta de lo que somos capaces de hacer, pero que tenemos que creernos de lo que somos capaces de hacer. Desgraciadamente la sociedad o el mundo ha hecho ver que, por ejemplo, el ser madre soltera o el ser madre sola y sacar hijos adelante, pues no es importante. Yo les diría a las mujeres que eso es un reto y eso es un logro mucho más grande que el haber sido gobernadora a pesar de todos los embates que tuve. Así que se vean en un espejo y que se vean, perdón que lo diga, lo chingonas que son y se la crean para seguir cumpliendo sus metas. Demostramos que las mujeres y los jóvenes sí podemos. Hoy quien gana es la democracia, es el pueblo de Guerrero, siempre lo dijimos, iba a ser un voto por la justicia, iba a ser un voto por la dignidad, un voto por la democracia. Y como lo dijimos hace unas horas, el pueblo de Guerrero iba a manifestar su voluntad de manera contundente, así lo hizo, la voz del pueblo se hizo efectiva en las urnas. Ahora se ve la paridad con las 250 diputadas y diputados que tendremos. Y ese es un paso. Eso tendría que permear en todas las instituciones del Estado mexicano y que cuando hablamos, por ejemplo, a nivel municipal estamos muy lejos de la paridad. De hecho, con los resultados de las elecciones del 6 de junio de este año, teníamos antes solo el 28% de las presidencias municipales eran ocupadas por mujeres. Después de esta elección bajó como al 26.3%. O sea, ahora tenemos menos. Entonces, mientras celebramos por un lado sí la paridad legislativa, sí nos queda un gran trabajo que hacer para lograr la paridad en esos espacios. En un país donde más de la mitad de la población son mujeres, el reconocimiento de ellas y su participación en la política es fundamental para la democracia y la justicia. Muchas de las gobernadoras, legisladoras, alcaldesas, sin duda marcan un cambio, abren brecha, son las primeras, pero no serán las últimas. Hemos avanzado, pero no estamos donde queremos y debemos estar aún. Es trabajo en equipo. Por un México igualitario, hagamos que suceda.